Mi madrastra me mudó a la casa de mis abuelos a los 14 años porque no hay lugar con sus nuevos gemelos, pero se victimiza porque mis abuelos se niegan a reconocer a sus hijos en la herencia. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Fui la única hija de mis padres, y mamá estuvo enferma desde que tengo memoria. Fue difícil para nosotras, pero nunca me quejé. No puedo decir lo mismo de papá. Él empezó a resentir a mamá, y no creo haberlo visto derramar una sola lágrima cuando falleció. Puede haber sido agotamiento del cuidador, o puede haber sido otra cosa lo que llevó a esta absoluta falta de respeto y de desprecio ante su muerte. No lo sé, todo lo que sé es que me cayó muy mal. Ella seguía siendo familia, y ni siquiera era una paciente difícil. Yo me preocupaba de sus problemas de salud. Aunque era una niña, sufría viendo a mi madre en ese estado e intentaba ayudar con lo que podía. A medida que crecí y ella se fue enfermando más, necesitó más y más ayuda. Sin embargo, no tengo un solo mal recuerdo de mi madre, yo era muy cercana a ella. Y de niña, cuando veía a papá siendo malo o brusco con ella, simplemente no me gustaba. Eso hizo que con el tiempo él me dejara de gustar. Así que mi papá y yo nunca tuvimos una buena relación entre nosotros. Y una vez que mamá falleció, ninguno de los dos intentó reparar la relación. Yo no, porque no me gusta él, ni cómo trató a mamá. Él no, porque estaba ocupado saliendo y buscando otra esposa para sí mismo, y la encontró bastante pronto. Fue tan pronto que pensé que quizá le había sido infiel a mamá y la veía a sus espaldas. Lo cual, no me sorprendería. 3 meses después de la muerte de mamá, papá me presentó a mi madrastra, una mujer que en ese momento tenía 32 años. 2 meses después, se había mudado a la casa, con maletas y todo, no solo el cepillo de dientes. Y estaba intentando reemplazar a mamá. Todas las cosas de mamá fueron empacadas en cajas, por ella, y guardadas. Si alguien hubiera ido a la casa en ese entonces, nunca habría descubierto que mamá vivió allí. Mi madrastra básicamente intentaba aniquilar su existencia. Y papá le daba vía libre para hacer lo que quisiera, sin preguntas. Intenté decirle que yo también vivía en esa casa, que me gustaría recordarla, pero era como hablar con un muro. Para él, mi madrastra no podía hacer nada mal. Y para él, era como si mamá ni siquiera existiera. Yo no era la única que tenía un problema con estos acontecimientos. Otros familiares también intentaron intervenir y hacer que papá se lo tomara con calma. Pero mi padre es un toro testarudo, y una vez que decide algo, nada lo cambia, su mente ya había tomado la decisión. Dijera lo que dijera cualquiera, tías, abuelos, incluso algunos de sus amigos, simplemente no estaba dispuesto a escuchar. Nadie sabía qué magia había hecho mi madrastra con él, pero era raro lo completamente cautivado que estaba por ella. No me gustaba, obviamente, porque estaba tratando de reemplazar a mi madre, aunque a ella tampoco le gustaba demasiado. Y recuerdo que me metía en tantos problemas porque no me relacionaba tanto con mi madrastra. Papá me hacía la vida imposible por eso. Y se puso peor una vez que se casaron. En el plazo de 1 año desde la muerte de mamá, mi madrastra y papá se casaron. La mayor parte de la familia estaba totalmente decepcionada de mi papá, y por lo tanto muchos ni siquiera asistieron a la boda. Esto incluyó a mis abuelos paternos. Ellos realmente amaban a mi mamá y fueron 2 de sus defensores más vocales que jamás tuvo. Estoy tan agradecida por el apoyo que le brindaron a ella y eventualmente a mí. No habría podido hacer nada de esta vida si no hubieran intervenido, les debo todo. 1 año después, mi madrastra quedó embarazada. Mi papá estaba encantado. Y creo que fue cuando el resto de la familia aceptó que ella estaba aquí para quedarse y que no iba a ninguna parte. Sí, ella no se iba, pero yo sí. Había empezado a mantener mi distancia de papá y de ella desde que se casaron. Teníamos una relación tensa en la casa desde que ella se mudó. Pero una vez que la boda terminó, intenté mantenerme fuera de su camino, y en mi cuarto tanto como pude. Evitaba tener problemas, así que me quitaba de su camino lo máximo que podía. Sabía que los sentimientos eran recíprocos, pero que terminaría siendo tan malo no era algo que hubiera anticipado. Para cuando tenía 4 meses de embarazo, creo que se volvió aún peor conmigo. Sé que son las hormonas del embarazo y todo eso, pero realmente solía comportarse como una lunática. Papá se hartó un poco de ella, y solía regresar muy tarde del trabajo. Yo solía estar en casa, y ella solía gritarme. No solo a mí, sino que solía gritar mucho en general. Intenté hablar con papá al respecto, pero, sin sorpresa, fue muy poco solidario. Para ser sincera, no esperaba mucho apoyo. Pero, por mí, valía la pena intentarlo. Pero sí, continuar viviendo en esa casa se estaba volviendo un dolor con cada día que pasaba. Parte de mí siente que se comportaba así para lograr que yo me mudara por voluntad propia. Eso la salvaría de ser la villana, pero yo nunca hice eso. Si quería echarme tendría que hacerlo con sus propias palabras. Hasta que finalmente el día llegó. Estábamos en la mesa comiendo la cena, y dijo que quería hablar conmigo de algo.
Dijo que ella y papá iban a tener gemelos y no habría demasiado espacio para mí. Que yo me sentaba en casa haciendo pucheros y siendo una miserable pequeña. Estas son las palabras reales que usó, aún las recuerdo. Pero mi querido padre ni siquiera se inmutó. Dijo que no le gustaba el ambiente que yo estaba trayendo a la casa, razón por la cual había decidido que yo iría a vivir con mis abuelos. Honestamente, nuestra casa era bastante grande. No había necesidad de que yo me mudara para acomodar a los gemelos. Podía haber sucedido por sí solo. Miré a papá para cuando se lo dije, pero él estaba callado y era una de esas decisiones que ya están tomadas y no puedo decir nada. Había dejado abundantemente claro que yo no era su familia real. Solo mi madrastra y los nuevos niños que tendrían. Pero una vez que te dicen que esto es así, eres una hija no amada y no queremos hacerte espacio, creo que te rompes y luego nunca sanas de algo así. Yo aún no, y han pasado más de 11 años. Cuando pasó la noche y no se había presentado, ya había decidido que no me quedaría allí ni un día más. A la mañana siguiente, llamé al abuelo y le conté lo que había pasado. Estaba furioso, pero me dijo que no hiciera nada. Quería ver si realmente lo llevarían a cabo. Así que él esperó, y yo esperé. En una semana, mi madrastra vino a mí otra vez pidiéndome que empacara mis maletas, porque iba a hablar con el abuelo esa noche para que me acogiera. Poco sabía ella que el abuelo ya sabía todo. Habló con el abuelo, y él les dio tanto a ella como a papá la charla de sus vidas. Para cuando colgaron la llamada, papá estaba llorando y mi madrastra echaba humo. Caminó hacia mí y me sacudió del brazo, diciendo que no tenía por qué ser la favorita de todos y que no lo merecía. Al día siguiente, el abuelo y la abuela estaban aquí, y me mudé de la casa con ellos. Aún recuerdo la última vez que estuve en mi cuarto. Estaba llevándome algunas de las cosas de mamá, y papá entró en el cuarto. Había esperado que me dijera algo, cualquier cosa, para hacerlo un poco mejor, para mostrar que le importaba. Pero no, dijo que no había razón para llevarme todas esas tonterías e intentó quitármelas. Luché contra él, al menos con la fuerza de una niña de 14 años, y logré seguir empacando mis cosas mientras él me dejaba tranquila. Cuando me senté en el coche e hicimos 30 minutos de viaje, mi padre comenzó a llamarme, pero no respondí. En 2 semanas me había adaptado a la casa del abuelo y la abuela. Era más fácil hacerlo cuando te quieren allí. Papá llamó todos los días durante la primera semana, y cada día me negué a hablar con él. Entonces no llamó más. Había hecho su esfuerzo simbólico de mantener el contacto, para que pareciera que no era tan malo después de todo, pero ya lo era. Y sabía incluso entonces que el hecho de que yo estuviera herida y haciendo un berrinche, se usaría para probar que yo era la que no quería ningún contacto. E incluso si papá no lo hacía, estaba segura de que mi madrastra sí. Tenía el don de convertir a todos en villanos, excepto a sí misma. Dolió, no voy a mentir. Fue muy difícil para mí aceptar que me habían abandonado, que no me querían, incluso tanto que mi propio progenitor no podía esforzarse al menos por mantener el contacto. Me sentí inadecuada durante años, pero gran parte de mi dolor fue calmado gracias a la abuela y el abuelo. Intentaron todo lo que pudieron para hacer la vida más fácil y más amorosa para mí, y siempre estaré muy agradecida con ellos por ello. Cualquier experiencia que tengo de una relación cálida y funcional es de ellos. Por supuesto, mamá también me mimaba, pero solía estar enferma, así que no lo llamaría una relación normal. Incluso mis abuelos tenían algo de mi mamá, aunque no fueran sus padres realmente. Es como si mi padre y mi mamá hubieran sido intercambiados al nacer. Y por lo que sé, cortaron completamente el contacto con papá. No hicieron un gran espectáculo al respecto, pero simplemente dejaron de hablar con él. Ni siquiera sé cuándo papá y mi madrastra tuvieron a los gemelos ni cómo se llamaban. Yo creo que la abuela y el abuelo fueron a conocer a los niños, porque son nietos de ellos después de todo. Ahora tengo 25 y fui a la universidad. Tengo mi propio trabajo, pero todavía estoy en la misma ciudad porque la abuela y el abuelo son mayores y necesitan a alguien cerca para cuidarlos. No están postrados ni nada por el estilo, solo me siento mejor si estoy cerca porque podrían necesitar asistencia con algo. Hace unos días, el abuelo me dijo que había cambiado su testamento y quería dejarme toda su herencia. No iba a darles nada a papá ni a sus nuevos hijos. Las cosas se dividirían entre la hermana de papá y yo. Mi tía no tenía hijos, así que, en efecto, yo era la única nieta en el testamento. Le pregunté por los hijos de mi madrastra, y dijo que no les iba a dejar nada. Era su decisión al final del día, y me sentí realmente satisfecha de que eligiera no incluirlos. Sé que son niños y no es su culpa, pero no puedo evitar sentirme bien por ser la nieta favorita. Al menos merecía que alguien me dé amor luego de que fuera una extraña para mi propio padre. Además, realmente no tienen una relación con papá y su familia ya. Y por lo que sé, papá y mi madrastra nunca hicieron ningún esfuerzo por volver a ponerse en contacto con ellos. Así que no tienen una razón emocional para incluir a los niños más allá del hecho de que son sangre. Me toca ser la favorita,
al menos en algún lugar. No sabía que esto iba a explotar tan pronto. El resultado es que creo que el abuelo hizo pública su decisión, como en decirle a la familia cómo estaba cambiando su testamento. Antes, iba a dividirlo en 2 partes, una para papá y otra para mi tía. A los nietos se les daría una cantidad simbólica. Pero creo que sintió que papá elegiría a sus nuevos hijos sobre mí, lo cual no puedo negar, razón por la cual cambió todo el testamento por completo. Realmente no sé qué lo motivó a hacerlo ahora y no antes, y sé que es mejor que vaya y pregunte. Sin embargo, ayer recibí un correo furioso de mi madrastra. Esta es la primera vez que se contacta conmigo en los últimos 11 años. Ni siquiera fingió ser amable. Empezó de inmediato diciendo que yo había envenenado a la abuela y al abuelo contra ella y los niños, y que no podía permitirme que me sentara allí y devorara la parte de sus hijos. Escribió que iba a exponer mi manipulación a toda la familia y que se aseguraría de que el testamento se cambiara y que sus hijos obtuvieran su parte legítima, si esa fuera la última cosa que hiciera. Siguió y siguió acerca de cómo yo era un buitre que estaba carroñando el derecho de nacimiento de su esposo y de sus hijos, y que se alegraba de haberme enviado lejos, de lo contrario yo habría arruinado a su familia aún más de lo que ya lo he hecho. Honestamente, el correo se veía bastante desquiciado a primera vista. Es decir, esta mujer loca me estaba insultando en un correo que parecía escrito de manera formal, solo porque yo estuve cerca de mis abuelos y ellos ni siquiera hicieron el esfuerzo. Nunca fue mi elección, ni podría influir en el abuelo para incluirme. Demonios, no fue mi elección dejar mi casa e ir a vivir con ellos hace todos esos años. Me hicieron hacer todo eso. Y ahora ella está cosechando el resultado de ser una pequeña y no puede digerirlo. Ella no es intolerante a la lactosa, es intolerante al karma. Y eso apesta para ella. Pero todo esto es obra de ella. Fue una mujer horrenda y ahora le está regresando, es hora de que se coma su gran plato de mierda caliente. Y la mejor parte es que la única a la que culpar junto con su precioso esposo es ella. Por supuesto, le muestro el correo al abuelo, y ambos nos echamos una buena carcajada. Pero yo lo conozco. Detrás de esa risa, él está muy enojado con mi padre y su esposa. También sé que mi madrastra o mi padre no lo dejarán pasar. Pero no planeo hacer más grande esto si no soy obligada. El karma que han obtenido es merecido, y estoy contenta con ello. La herencia me da igual, no estaba esperando por ella y probablemente me hubiera sentido igual si la recibía por completo mi tía. Pero si eso sirve para volver loca a mi madrastra, y por ende a mi padre, bienvenido sea. Solo es un pequeño resumen de la vida loca que me ha tocado. No creo ser la única con un padre y una madrastra del infierno, pero quería contarlo. Actualización 1. Papá y mi madrastra nos hicieron una pequeña visita con sus preciosos gemelos, Víctor y Vance, para darle más dramatismo al asunto. Realmente no tenía nada en contra de los niños antes de haberlos conocido. Ahora creo verdaderamente que son desordenadas crías del diablo, y necesitan mantenerse bien lejos de la abuela y el abuelo. Tocaron la puerta, la abuela les abrió y estaban parados allí. Ninguno de nosotros sabía qué decir, pero mi madrastra irrumpió, arrastrando a un niño en cada mano. Preguntaron dónde estaba el abuelo, y yo dije que estaba ocupado. De verdad estaba ocupado, pero obviamente no me creyeron. Ella dijo que iba a esperar, y que no se iría hasta que hablara con el abuelo. Mi abuela fue a buscarlo con una sonrisa en el rostro, ya que me dijo que lo estaba esperando y me pidió que me uniera a la diversión, y lo disfrutara. Mi abuela es una reina rencorosa, y la amo por eso, porque tiene rencor con las personas que realmente se lo merecen. Fue incómodo en un principio, nadie le hablaba a nadie, pero los niños estaban forcejeando en una esquina del cuarto. Son unos malcriados, porque ¿quién demonios forcejea en la casa de extraños? La abuela y el abuelo eran prácticamente extraños para ellos, así que deberían haberse portado mejor. De todos modos, después de un par de minutos, papá intentó romper el hielo y me preguntó cómo estaba. No sé por qué, pero eso me puso de malas. Le dije que si estaba tratando de hacer charla trivial, no había necesidad de ello, y si estaba genuinamente preguntando por mí, me tomaría mucho tiempo resumir los últimos 11 años de mi vida para mi donador de esperma. Se puso rojo remolacha y se calló, y yo estaba en secreto orgullosa de mí misma por plantarle cara así. Para entonces, la abuela y el abuelo ya habían llegado, así que me levanté para salir del cuarto. Sin embargo, me detuvieron. Dijeron que yo era una adulta y tenía todo el derecho de estar allí. Mi madrastra intervino y dijo que no iba a hablar con ellos delante de ese idiota. La abuela se rió y dijo que si ese era el caso, entonces lo mejor era no hablar frente al espejo. Era hilarante como mi madrastra estaba en una especie de caballo alto, especialmente cuando todos sabíamos que ella había venido aquí a rogar por una parte de la herencia. Pero con esta actitud, realmente estaba arruinando cualquier posibilidad de negociación. Ah, y por cierto, en este ambiente tenso, sus hijos todavía están forcejeando. Y ahora se habían movido al centro del cuarto.
El abuelo le lanzó una mirada a mi padre, y papá intentó lograr que se detuvieran, pero sin resultado. Fue tan gracioso. No pude contener mi risa, y yo había recibido un pase libre del abuelo para ser tan grosera e insolente como fuera posible. Así que ni siquiera me preocupaba verme mal o cosas por el estilo. Yo estaba aquí para disfrutar, pero el abuelo venía en serio. Le preguntó por qué nos habían honrado, de forma irónica, con su vida después de tantos años. Pero mi madrastra intervino antes de que papá pudiera responder. Papá se veía bastante derrotado, y yo tenía una idea general de que papá quizá, solo quizá, quería una reconciliación o quería llevar esto de manera diferente. Pero su querida esposa tenía puntos de vista muy diferentes. Dijo que no le gustaba el hecho de que yo había manipulado al abuelo y a la abuela para nombrarme como la heredera única de su patrimonio. Y dijo que yo me estaba comiendo la parte legítima de su esposo y de sus hijos. Lo estaba haciendo parecer como si yo fuera la villana que había engañado a los viejos, que ella era la salvadora que iba a venir y hacerles ver la razón. Era como si viviera en su propio mundo, sin ningún anclaje en la realidad en absoluto. El abuelo estaba tan divertido con ella. Ella ni siquiera se daba cuenta, pero estaba haciendo completamente el ridículo. Una vez que terminó con todo su discurso, el abuelo le dijo que no era bienvenida en esta casa. Le dijo que era una madre no apta, una pareja no apta. Eligió abandonar a la niña que acababa de perder a su madre. La alejó de su padre porque estaba jugando algunos juegos mentales enfermos. Y por eso, no obtendría ni un céntimo de ellos. Luego se volvió hacia papá, y lo que le dijo a papá fue algo que quedará grabado en su mente para siempre. Si yo hubiera estado en el lugar de papá y hubiera tenido que escuchar todo eso acerca de mí misma, habría muerto de vergüenza en ese mismo instante. El abuelo dijo que siempre había intentado ser un buen padre para papá y mi tía, y un buen esposo para la abuela. Dijo que podría haber cometido algunos errores aquí y allá, pero, en general, creía que había dado un buen ejemplo. Así que no podía por su vida entender por qué su hijo resultó como resultó, un inútil felpudo de una mujer horrible que no merece nada. Dijo que papá era un fracaso de esposo porque cuando su verdadera esposa estaba enferma y en una angustia absoluta, tuvo que recurrir a requerir mi ayuda para que funcionara. Y todos sabían que no ayudó a mamá físicamente porque no quiso, tenía todo el tiempo para hacerlo. El abuelo le recordó a papá un momento de su infancia cuando la abuela estaba realmente enferma, y el abuelo solía quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada con la abuela porque ella necesitaba su ayuda, y luego ir a trabajar. Y luego dijo que mi papá no era su hijo porque abandonó a su criatura. Yo también era su hija, pero papá se olvidó de eso. Y dijo que él no culpaba a mi madrastra por ello. Mi madrastra era una forastera, mi papá debería haber sido quien pusiera el pie en el suelo cuando ella me estaba maltratando, pero dejó que continuara por tanto tiempo que él mismo se acostumbró. Y luego mi madrastra finalmente tuvo éxito en alienar completamente a padre e hija. El abuelo tenía lágrimas en los ojos, por lo avergonzado que estaba de mi papá. Dijo que yo no lo había manipulado para hacer nada, dijo que había elegido darme esa parte porque yo la merecía, mi papá no. Dijo que estaba completamente decepcionado de papá y dijo que si papá no quería asumir su parte de responsabilidad, también conocido como criarme, no tenía derecho a pedir su parte de la herencia. Papá simplemente se levantó y se fue. Y mi madrastra y los niños se escabulleron detrás de él. Realmente no esperaba que dijera nada porque no había realmente nada que él pudiera haber dicho, si soy honesta. Se sintió tan terapéutico para mí que alguien se pusiera de pie por mí y le mostrara a papá el espejo. No voy a negarlo, se sintió excelente. Actualización 2. Había pensado que el drama había terminado, pero aparentemente ese no es el caso. Por la forma en que el abuelo ha golpeado tanto a mi madrastra como a papá, nunca me habría imaginado que él tendría las agallas de intentar contactar a cualquiera de nosotros. Sin embargo, recibí un correo suyo. Se veía sentido, pero realmente no creo en la sinceridad y autenticidad que refleja. Era un mail largo en el que papá esencialmente estaba en su mayoría disculpándose por fallarme durante toda la vida. Dijo que cuando mamá se enfermó, sintió que su vida había terminado. Se volvió egoísta y no pudo pensar más allá de sí mismo. Y cuando encontró a mi madrastra después de su muerte, creyó que finalmente tenía una oportunidad de felicidad nuevamente. Y se aferró a ello tan fuerte en su egoísmo que me sacrificó incluso a mí en el proceso. Añadió que no estaba justificando su comportamiento porque lo que el abuelo había dicho de él era absolutamente correcto. Dijo que solo quería que yo supiera cuál había sido su proceso de pensamiento. Era repugnante, como él mismo admite, pero esto fue lo que fue. Dijo que hubo varias veces que quiso comunicarse conmigo, pero nunca lo hizo porque no sabía qué decir. Y sabía que a mi madrastra no le habría gustado. Dijo que se había convertido en un esclavo de lo que ella quería, hasta tal punto que ni siquiera se dio cuenta de cuán dañino era. Creía que ya la había arruinado con mamá y luego conmigo. Así que realmente no quería arruinarlo con mi madrastra, razón por la cual simplemente siguió haciendo lo que se le decía.
Para él, ella era su última fuente de felicidad, su último faro de esperanza, y ella lo sabía completamente bien y lo explotó al máximo. Dijo que nunca había esperado que el abuelo le diera nada. Toda la escena que se creó ese día fue obra de mi madrastra, y él estaba avergonzado tanto de sí mismo como de ella por lo que ocurrió ese día. Básicamente, este fue el resumen de lo que escribió. Había un montón de otras cosas también, pero eso no es realmente relevante. Cuando terminé de leer, sabía lo que tenía que hacer, mostrárselo a mi abuelo y abuela, para que ellos también se echen unas risas. Odio cuando la gente escribe lo que quieres escuchar para intentar obtener algo de ti. Aunque en este caso, quieren obtener algo de mis abuelos. Si algo de lo que escribió es cierto, considero que debería haberlo intentado antes. Sin embargo, todo sucede convenientemente cuando no hay herencia para él. Demasiada coincidencia, ¿no creen? He decidido no responder a su correo. No hay sentido en hacerlo. No acepté su disculpa, y ni siquiera la quiero. Que se la meta por el trasero. Tal vez lo esté haciendo porque quiere mostrar que se arrepiente y luego intentará reclamar una parte de la herencia. O quizá esté genuinamente arrepentido y haya visto el error de sus caminos, o caninos, por la perra de su esposa, pero no quiero saber más. Lo que me hizo es algo con lo que él tiene que vivir. No creo que siquiera merezca que le responda, aunque sea para pedirle que me deje en paz. Él se había eliminado de mi vida, y ahora va a permanecer así porque no voy a darle ninguna ventana para regresar y arruinarme de nuevo. Así que sí, eso es todo. Estoy cerrando las cortinas sobre esto para siempre, y sé que no voy a arrepentirme. Actualización 3. Mi padre vino a hablar, esta vez sin su esposa y sus hijos, seguramente descubrió que no estaba ayudando a su caso. Yo no estaba en casa, pero lo supe cuando regresé y vi a mis abuelos con esa sonrisa de los niños cuando hacen una travesura. Tuvieron que soltar todo lo que había sucedido. Mi padre llegó 5 minutos después de que me fui, así que creo que estaba vigilando la casa para cuando yo saliera, y poder hablar con mis abuelos a solas. No tengo pruebas, pero el contenido de su correo se contradice con lo que hablé con mis abuelos, y era preferible tener esta conversación sin mi presencia. De todas formas, llamó a la puerta y mis abuelos lo dejaron entrar. Habían leído el correo de mi anterior publicación y querían comprobar qué tenía que decirles. Comenzó con una charla pequeña, sobre cómo habían estado y qué quería saber de ellos. Porque el otro día, en el calor de la discusión, no habían podido ponerse al día. Es un adulador. Lo hizo conmigo y ahora con mis abuelos. Pero, yendo a lo importante, a lo que vino, él quería saber si existía una mínima posibilidad de que parte de la herencia fuera para él. Entendía que me amaban mucho y que él se había comportado mal en el pasado, por lo que le parecía justo que yo recibiera mi parte. Pero su hermana, mi tía, no lo necesitaba tanto, y quizás podrían darle su parte o tal vez dividirlo entre ellos. Me gustaría hablar sobre algo que leí mucho en los comentarios. Las personas piensan en herencia y se imaginan a una OP donde billetes de $100 caen sobre ella porque sus abuelos le dejan millones. Mis abuelos tienen su casa y unos pocos ahorros que deberán alcanzar hasta que fallezcan. Lo que sobre de eso, más la casa, es la herencia. Mi padre está haciendo esto por nada. Tal vez sean $30.000, tal vez sean $10.000, tal vez sean $100, pero no creo que para mi padre sea una suma considerable. Lo he analizado con mi voz interior, que tiene nombre, pero no te lo diré, y creo que mi madrastra quiere hacer esto porque necesita ganar. Ella quiere toda la atención de mi padre, quiere que me borren de la existencia para que, de alguna manera, se borre el pasado de mi padre con mi madre. De alguna forma retorcida, cualquier dinero, y la casa de mis abuelos, tienen que ser de ella para que yo no reciba nada. No están pasando un mal momento económico, no necesitan esto para una emergencia, solo son así de mezquinos. Y mi padre, como el emisario, vino a negociar al menos una parte de ese dinero, para que su esposa no se sintiera demasiado insegura consigo misma. Desconozco si ella sabe sobre la negociación, pero estoy segura de que no se conformará con eso. Mi abuelo podría ser la mejor persona, la persona más grande, darle algo de dinero y decirle que no lo gaste en un solo lugar, pero no lo va a hacer. La conversación giró en torno a eso al final, y no quiero aburrirles con las súplicas de mi padre diciendo, por favor, hazlo por mí, por tu hijo, y mis abuelos diciendo, no. También me llamó una mocosa nuevamente, lo cual se contradice con toda su fiesta de lástima en el correo. Solo diré que, cuando mi abuelo se cansó de las peticiones de mi padre, lo sentó en su regazo, figurativamente hablando, y le dijo, mira, hijo, si tuviera una moneda por cada vez que has actuado como un felpudo y me dieron ganas de golpearte en la cabeza, no tendría muchas, pero sí las suficientes para llenar mi calcetín y golpearte con él en la cabeza. Mi padre respondió que estaba siendo irrazonable, mientras que mi abuelo le dijo que, cuanto más hablaba, más se llenaba su calcetín y más dolería. Después de eso, se fue. Y aunque habían pasado horas desde la situación, mis abuelos todavía se estaban riendo del asunto cuando regresé.
Es una batalla perdida para ellos. No van a lograr nada y mi abuelo no estaba bromeando con lo del calcetín. Actualización 4. ¿Por qué la gente piensa que mi madrastra está loca? Sí, con todo lo que he relatado de ella, solo deberías pensar que es una pobre criatura del Señor que solamente se ha perdido un poco. Estás loco si crees que ella puede hacer una locura. Esta actualización no va de eso. Si has venido a leer alguna situación poco inteligente sobre ella, lo mejor es que te vayas ahora, porque esta publicación claramente va a tratarse de todas sus cosas buenas, y las de mis padres. Que las hay y muchas, así que no te permitiré pensar mal de ella. Si aún sigues leyendo esto, te felicito, hablaremos de las cosas poco inteligentes que hizo mi madrastra y mi padre. Tengo que volver atrás unos meses, luego de la visita de mi padre a mis abuelos. Unos días después me llamó mi madrastra con el número de alguna amiga, llorando, diciendo que arruiné sus vidas, que soy una vil persona y que la sociedad se va a la mierda con personas como yo. Lo último fue lo peor que dijo, porque me hizo imaginar una sociedad con personas como ella y me dio escalofríos. Le respondí, ya deja de ser una adulta miserable haciendo puchero, te quedas sin dinero por ser una zarigüeya maliciosa. Me tomó desprevenida y no había pensado algo inteligente para decirle. Solo quería decirle lo de ser una miserable y lo del puchero, porque aún recuerdo cuando me lo dijo. Todo estuvo tranquilo por unas semanas. Hasta que supimos de mi padre, alguien del hospital llamó y él no podía usar a su contacto de emergencia, que es mi madrastra, porque mi madrastra lo había enviado allí en primer lugar. Mi madrastra jura por sus dos hijos, que es lo mismo que jurar por el diablo, que fue un accidente. Pero mi padre le tiene miedo, porque ella, en lugar de dar marcha atrás con su coche, fue hacia adelante cuando salía del garaje. Esto, mientras mi padre trabajaba con sus herramientas allí. Cualquiera puede confundirse con las cajas automáticas de los coches modernos, y en lugar de poner reversa eliges la opción atropellar al marido. Pero mi padre argumenta que esto sucedió luego de que la noche anterior tuvieran una discusión, y el súcubo de esposa lo amenazó. Mis abuelos fueron a verlo al hospital, pero yo preferí no hacerlo. De todas formas, mi padre no quiso dar detalles de lo sucedido y la policía abrió una investigación, pero el caso fue descartado como accidente. Un accidente que atrapó la pierna de mi padre entre el coche y la mesa de trabajo, dejándolo en un ángulo extraño y con múltiples fracturas. Ya he perdido la cuenta de cuántas operaciones ha tenido que pasar para intentar reparar la pierna. Mi abuela propuso comprar un ábaco con imán para poner en la puerta del refrigerador y llevar la cuenta, pero no se implementó. Mi padre sigue jurando que ella lo hizo intencionalmente, y por eso, luego de salir del hospital, ha pedido el divorcio. Pero, como dice mi abuelo, es un felpudo y siempre lo será. ¿Por qué no ha pedido la custodia completa y prácticamente dividió todo en un 50%? Solo se quedó con la casa, que es de él de todas formas. Mi abuelo dijo que este año le pedirá a Santa su bolsa de regalos, para guardar las monedas allí, porque su calcetín tiene un agujero de tanto peso. Ahí está mi padre, compartiendo la custodia con una persona que cree que lo intentó matar, con deudas del hospital, y todavía sin recuperarse completamente de la lesión. Todavía tiene que asistir a terapias de rehabilitación para recuperar la movilidad por completo. Edición, puede que mi padre haya pedido la custodia completa y no se la hayan dado, pero mi abuelo elige creer que no lo hizo. Es todo lo que sabemos desde nuestro lado.